¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Más un programa en comunión con el Espíritu Santo. Y sabes qué, yo amo este tema. Y vamos a estar nuevamente con nuestro equipo bendecida. Y ellos están todos preparados. Y si fuera yo, usted quedaría ahí también. Claro que vámonos a un corte musical de particularmente yo amo esta canción y ellos también. Entonces, luego regresamos. Quede conectados. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Y cantan ángeles. Exaltado Dios.
Gloria a Dios, buenas tardes, Dios los bendiga. Aquí estamos. Una disculpa por la tardanza, tuvimos algunas situaciones complicadas este día para poder estar conectados, pero creemos en el poder de Dios, creemos en que Dios ha preparado un programa maravilloso. Estamos también un poquito triste porque el pastor Darío hoy, por alguna situación en particular, no estará con nosotros, pero hoy nosotros estamos contentos, maravillados por el poder de Dios, de lo que Dios va a hacer esta tarde, de cómo Dios se va a glorificar de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Eh, Aquí están mis amados pastores, amigos entrañables, siervos del Dios Altísimo, la pastora Grisel, pastor José Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo sé que tarde, pero sin sueño. Sí, 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 y tenemos también un pequeño problema con nuestra página de Casa Avivamiento Resplandor. Nos tenemos unas complicaciones para podernos conectarnos, pero por mientras vamos a estar aquí en la plataforma de Jesús de las Naciones. Para nuestros amigos que nos están viendo, nuestros hermanos en Cristo, pueden compartir para llegar a más corazones, a más personas, porque yo creo que necesitamos que ahorita que Jesucristo ahorita está con nosotros. La verdad ha sido un día difícil, pero estamos en victoria bajo el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo quisiera, no sé si les parece, que le demos gracias a Dios, gracias al Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de hablar su palabra. Que sea hoy el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hablando a través de nuestras vidas. No sé si queramos que hable a través de nuestros corazones, que hable a través de todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos en manos de ti, Espíritu Santo, para que en tu precioso nombre tú hagas cosas maravillosas esta tarde. Tú hables, Espíritu Santo, lo que tú quieras. Hay un tema precioso, un tema maravilloso que queremos compartir esta tarde y se llama el pecado imperdonable. Aleluya. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios? Si usted conoce a la persona del Espíritu Santo, sabe que es el cordón umbilical que une al Padre y al Hijo y se manifiesta en nosotros. Él fue enviado a la tierra para glorificar a Jesús. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, no habla de quién es. El Espíritu Santo, como lo vemos, amados, en toda la Escritura, lo que hace es glorificar a Jesús. En todo lo que el Espíritu Santo jamás habla, dice, alábenme, bendíganme, no. Dice el Espíritu Santo que glorifiquemos a Jesús. Un tema precioso, impactante. Un tema por más poderoso, creo yo, que es la blasfemia, el pecado imperdonable. ¿Por qué? Yo creo que hoy les vamos a explicar lo que es el pecado imperdonable. Pasa un asunto en particular. Ahí sí vamos a la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Mateo capítulo 12, versículo 22, habla de que fue atraído a Jesús un endemoniado que era ciego y mudo y que le sanó. De tal manera que dice la palabra de Dios que el ciego veía y hablaba. Y obviamente toda la gente, como todo lo que hacía Jesús, estaba atónita. Y entonces la gente decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, que hacían, que al escucharlo decían claramente, él no echa fuera los demonios. Decían, ese no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo que Jesús, los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, dijo Jesús. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera, dijo Jesucristo, los demonios por Beelzebú, entonces ¿por quién nuestros hijos echan esos demonios? Por lo tanto, ellos, dijo Jesucristo, serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, significa que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos está con vosotros. Porque ¿cómo puede entonces, dice la palabra, entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si el primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa.
El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Santo Espíritu de Dios no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Oh, palabra complicada, palabra fuerte que estaba hablando Jesús a los fariseos. En pocas palabras, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo creo que tenemos que entrar en contexto a decir qué es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es, pastores? Bueno, es una palabra del griego que es injuriar, ¿verdad? Injuriar. Amén. Es hablar mal, en este caso, del Espíritu Santo. Pero si nos ponemos a pensar, ¿verdad? El pastor en el libro de Mateo, pero en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, ¿verdad? También hace referencia acerca de eso, y lo dice, agrega otras cosas, ¿no? Como dice en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 10. Dice, todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Amén. Dice, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Eso dice en el libro de Lucas. Y si nos vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que será reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Así es, amén. Porque muchos creen que se puede perdonar ese pecado. No se puede perdonar. ¿Por qué? Porque tienen mucha dureza de corazón. Porque hablan de la falta de perdón, de la dureza del corazón, que hacen que blasfemen contra el Espíritu Santo, que blasfemen contra todo esto. Y si nos vamos más allá la Biblia en que estuve leyendo, aquí prácticamente me llevaba también a Hebreos 10:26, donde dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber sido reconocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se refiere eso? Que cuando tú tienes el conocimiento de la reverencia que es el Espíritu Santo, del personaje quien es el Espíritu Santo, todavía cae como que más peso sobre uno. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento, pero también al no tener conocimiento, al ser ignorante, también es uno de los pecados que no se nos va a ser perdonados. Pero, o sea, primeramente tenemos que empezar, creo yo, de decir el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Jesús es el Mesías, el ungido, dice la palabra, Él es el ungido. Él es reconocido en ungido porque la esencia, lo que es el Espíritu Santo, sus habilidades, destrezas, todo está en Jesús. Todo está en Cristo. Jesús está diciendo aquí claramente, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, porque él estaba hablando del rechazo que tuvieron a la obra del Espíritu Santo cuando bendijo el Señor Jesús a ese endemoniado, haciéndolo hablar, quitándole la ceguera. Estaban reconociendo en ese momento, rechazando el poder de Dios, estaban rechazándole el poder del Espíritu Santo, atribuyéndole a Satanás que realmente había hecho ese milagro, que había hecho esa sanidad, y no era así. Cuando nosotros, por la dureza que tenían, que eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, los fariseos, sabemos claramente que blasfemar es rechazar la deidad, rechazar el poder de Dios, rechazar en su soberanía, rechazar la conexión que tenemos con Cristo, porque dice claramente la blasfemia contra el Espíritu Santo nos hace vivir en un estado de desconexión con Dios, de desconexión. Estamos ahorita rechazando el mensaje del evangelio, pese a los claros milagros, pese a sus obras, pese al mensaje del evangelio que dio Jesucristo. Mientras él estaba presente en la tierra, dijimos no. Estamos rechazando a Jesús y estamos rechazando al Espíritu Santo hoy en día. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo, la dureza del corazón que hay en el hombre. Pero si nos vamos a eso, tenemos también las señales de peligro espiritual, que es resistir continuamente la convicción del Espíritu,
justificar el pecado y rechazar el llamado del arrepentimiento, atribuir a lo santo profano, a vivir con consecuencias que endurecen al temor de Dios, al no tener el temor de Dios. Por eso en Hebreos 3:15 nos dice, si oyeses hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Entonces, ¿a qué nos llama? A que tenemos que escuchar su voz. ¿Y quién es la voz de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es la voz de Jesús? El Espíritu. ¿Quién es el que nos guía? Te arrebate la palabra, ¿eh? No, Usted estoy, no, no, te está bien. arrebátenos. ¿Qué tiene? Ahí te encargo, ¿no? No. No, entonces, ¿a qué vamos a esto? Si tú no tienes una conexión con Él, entra esa dureza de tu corazón. Pero los fariseos nunca quisieron tener conexión. ¿Por qué? Porque no. Pero sí había uno que sí quería tener conexión, pero Nicodemo. prefirió, precisamente Nicodemo, pero prefirió ¿qué? Seguir su vida. Seguir su vida como ¿Cómo? la estaba llevando, de pecado, de doctrina, pero no de espíritu. Como pasa ahora en esta actualidad, en este mundo, y a muchos, o sea, muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Y cuántos hijos de Dios que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser amigos del Espíritu Santo, cuando ni siquiera lo escuchan? ¿Por qué? Porque solo viven en las emociones, solo viven en la parte de que porque hablo lenguas, ya tengo al Espíritu de Dios. Si nos vamos, eso prácticamente Corintios nos los dice. Corintios 13 nos los dice prácticamente, no te sirve de nada tener las manifestaciones del Espíritu Santo si no lo conoces de verdad. Entonces, pero es que no hay conocimiento, o sea, simplemente aquí simplemente estamos negando que Jesús hizo el milagro, sí, que fue por la mano de Belcebú. ¿O no, pastor? Sí, es increíble, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que por toda, dice ahí en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados, por tus palabras serán condenados. Palabras ociosas. Si normalmente en esta generación alocada habla palabras porque sí, a cualquier persona, ahora blasfemar contra el Espíritu Santo. Y una cosa que quiero recalcar, hablar contra el Espíritu Santo también es hablar contra un hermano que está lleno de Dios, está trabajando para Dios, está haciendo la obra de Dios, y también estar juzgando la obra del Espíritu Santo también es blasfemar contra él. Porque si el Espíritu Santo está trabajando en alguno de ellos dos y alguna persona está atacando duro y duro lo que Dios está haciendo a través de ellos, está siendo opositor al Espíritu Santo también. Y me gusta lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 15, 28, dice, el corazón del justo piensa para responder. Dice, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y de ahí, de que las personas no sepan controlar y el decir las cosas en contra de los hombres y en contra de Dios, los lleva a estar en un peligro, o sea, dice que no va a ser perdonado ni en este siglo, ni en el otro siglo. Pero ¿será que no pueda ser perdonado o será que si hay un arrepentimiento genuino por parte de persona, podrá alcanzar el perdón? Ese pecado imperdonable. Dice que es pecado imperdonable, pero dice pecado que es imperdonable por la dureza del corazón de ellos. Pero ¿qué pasa si yo blasfemé contra el Espíritu Santo y yo reconocí que el Espíritu Santo no era, que el Espíritu Santo sí era, y me doy cuenta porque el Espíritu Santo de alguna que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu de Dios. Si el mismo Espíritu a mí yo blasfemo contra él, y si en ese momento o en otro tiempo me convence, y yo digo, Señor, perdóname, porque atribuí un milagro, un prodigio, una señal preciosa tuya a Satanás cuando te lo tuve que haber atribuido a ti. ¿Alcanzaré el perdón? Si Dios dice que Él es perdón y que su misericordia son nuevas cada mañana. Realmente creo que el pecado se hace imperdonable por el simple hecho de que hay una dureza, lo dijo la pastora, hay una dureza de cerviz, no quieren entender, no les importó. Realmente lo que ellos piensan eso es y nada los va a hacer cambiar. Pero realmente realmente dice es imperdonable, pero si yo reconozco que me equivoqué y reconozco que blasfemé contra el Espíritu de Dios, ¿alcanzaré sí el perdón? Está difícil. Está difícil. Yo creo que sí alcanzas el perdón, pero para que eso
suceda, el mismo Espíritu nos tiene que convencer. Y no todos somos hijos. Y no todos somos escogidos de Dios. Y sabemos que hay unos que sí y otros que no. Pero realmente yo quisiera ahorita ver, más adelante traigo allí unos apuntes que hice, donde podemos ver que la misericordia de Dios, y Él dice que nosotros vamos a cargar toda, todo pecado, multitud de pecados serán perdonados. La cruz sería suficiente. En blasfemamos. ¿Por qué? Porque está negando la deidad de Jesús a través de su santo y bendito Espíritu, que Él fue lo que lo hizo. Realmente, por eso, si dice la palabra de Dios en Juan 14:26, que el Espíritu más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos ha dicho. Ellos no tienen conocimiento. Ellos estaban viendo de envidia, coraje, rencor, amargura. ¿Habrá perdón al que blasfeme contra el Espíritu Santo? ¿O será un pecado para siempre, aunque yo reconozca que me equivoqué? Bueno, aquí tendríamos que ver que los fariseos ya venían de estar viendo tantas señales y milagros, o sea, no eran Claro. como unos corderitos que no sabían de antemano lo que estaban diciendo, ¿no? Claro. O sea, ellos conocían lo que era la blasfemia, ellos conocían esa palabra. Estamos hablando de eruditos, estamos hablando de personas conocedoras o sea, ahí tendríamos que entrar en debate, ¿no? Acerca de esto. Estamos hablando de personas sin conocimiento. Pero si Personas ignorantes si a la Timoteo palabra. nos dice que nosotros tenemos cauterizada la conciencia y deliberadamente pecamos contra Dios y contra el hombre, y que el hombre lo hace. ¿Por qué? Porque si sabemos que Dios nos perdona de mentir, de robar, de matar, pero es el endurecimiento perpetuo del corazón los que nos hace pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, como dice Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El mismo Esteban en Hechos 7:51 lo dijo claramente, que usted sabe que era un diácono lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los fariseos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. En pocas palabras, el pecado imperdonable es algún pecado que una persona no quiere renunciar, no quiere confesar o incluso por lo cual que pedir. Yo creo que por lo cual pedir perdón y además no quiere escuchar más al Espíritu Santo. Yo creo que es imperdonable porque no quiere darse la oportunidad de escucharlo. No quiere darse la oportunidad, es darle la espalda al Espíritu Santo, es comenzar a silenciar la voz del Espíritu Santo. Y finalmente, nunca podemos sentir el poder de convicción porque nos estamos negando y estamos resistiendo, como esos fariseos que apedrearon a Esteban en el momento más glorioso del poder del Espíritu Santo, que fue en el libro de los Hechos. No sé qué piensan ustedes, amados. Pues, fíjense que estaba pensando eso también, por ejemplo, cuando, si vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, también cuando me metieron al Espíritu Santo, que fue lo que Mató a Ananías y a Zafira, murieron por causa de que mintieron. mintieron. Así es. Entonces, santo Dios, es muy complicado esto. Dice Job, ¿verdad? Dice que no es de sabios contender contra el impotente. Potente, así es. Creo que hoy, hermanos, yo creo que ellos, como dice el pastor, decidieron estar endurecidos. Pero ¿qué pasó? Fíjese, pero ¿qué pasó cuando en Hechos 3 Pedro predica y que se convirtieron 3,000? ¿Qué dice? Que entonces que fueron convencidos, que fue contristado su corazón, que ellos inmediatamente dijeron, ¿qué hacemos? Y dijo él, arrepiéntanse y conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y ahí 3,000 personas se convirtieron. Ahí el Espíritu Santo trajo convicción a alguienes que estaban endurecidos porque estuvieron viendo. O sea, vino una situación tan complicada porque, pues obviamente, ¿qué pasó con Pedro y con Juan? O sea, fueron a dar la cárcel, fue duro, las circunstancias que estaban viviendo, pero de alguna manera el hablar, el denuedo, ¿por qué es tan importante estar lleno del Espíritu de Dios para no caer en eso? Porque la gente ahorita, o sea, ahorita ya resulta que anda una mujer diciendo que es Cristo, la mujer de Cristo, y anda diciendo, eso es blasfemar contra el Espíritu de Dios.
porque está corrompiendo la palabra. Están corrompiendo. ¿Qué hicieron los fariseos? Corromper la obra de Dios en todas maneras, porque si no fuera sido, no hubieran crucificado a Cristo, porque Cristo les era un problema, les era una circunstancia difícil a Jesucristo. Y recordemos que la palabra, Amén. toda la palabra de Dios fue escrita, inspirada en el Espíritu Santo. Pero O sea, pues desgraciadamente la gente todo. le vale un soberano cacahuate si piensa o no en eso, en la inspiración. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo, pastor? Que el Espíritu Santo está aquí. Sabemos que la palabra encarnada, porque Juan dice que es Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? Que cree en el Hijo de Dios, ¿qué? Tiene vida eterna. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo digo ahorita, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de verdad, y el Espíritu? O sea, que estamos entendiendo. A mí me preocupa muchísimo porque la iglesia tiene incredulidad, y la incredulidad para mí es una manera no de blasfemar, pero sí de entristecer al Espíritu. Recordando que en todo momento la iglesia, aunque a lo mejor mucha no está blasfemando, no le están dando el lugar a los demonios y diciendo que lo que hace Jesús a través de su Santo Espíritu es simplemente un milagro, un prodigio precioso de él, porque ahorita hemos tenido muchos milagros en la iglesia, que damos gracias a Dios por ello. Pero imagínense que alguien de la iglesia le atribuya a Satanás ese poder precioso. Vimos la pierna de la hermana Gloria crecer, vimos un endemoniado como se le retorció la cara y casi volteó a ver al techo, y nosotros y vimos el poder de Dios rápido. El Señor se manifestó con gloria. Imagínense atribuirle nosotros a Satanás eso. Pero la iglesia ahorita a lo mejor no está blasfemando, pero sí está entristeciendo, perdón, al Espíritu de Dios. Cuando lo rechazas, cuando hay incredulidad, cuando oras sin convicción, cuando, o sea, la verdad es que a mí me entristece mucho porque creo que es la persona más hermosa, la persona más bella que tenemos nosotros aquí en la tierra. Y no estamos considerando, la iglesia no está considerando a esa hermosa persona en su actuar, dirigir y guianza diaria que tenemos que tener, porque la palabra dice que los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué la iglesia no entiende quién es esa bellísima persona? Jesús está sentado a la diestra del Padre. Porque no tienen arrepentimiento y tienen dureza en su corazón. Porque la iglesia vive de emociones. Porque Amén. están en una emoción y no han tenido un Amén. verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Amén, amén. No han escuchado, y que prácticamente la palabra de Dios lo dice, lo que viene del Espíritu, el Espíritu lo revela. Pero si nunca estás conectado a la fuente, a ese río de agua viva, a ese Espíritu Santo, ¿cómo vas a saber qué es Él? Y solo te ves en emociones, que o por qué oraron por mí, y por qué por mí sí sanó, y por qué por él no, porque él sí se murió, por qué este de cáncer sí sanó y este no. Y empezamos así, ¿por qué Dios no hace esto en mi vida? ¿Por qué Dios no da esto? Es dependiendo también a tu búsqueda y a tu arrepentimiento. Y bueno, yo pregunto, ¿y qué pasa si un cristiano se opone a la guianza, a la voz del Espíritu Santo y bloquea la voz del Espíritu Santo? ¿Está blasfemando contra él? Sí, porque prácticamente tiene amargura en su corazón y no tienen una verdadera convicción. Porque O sea, significa que esa persona no va a ser salvada. si no se arrepiente, porque prácticamente la palabra de Dios lo dice, si confesares con tu boca tus pecados, serás libre. Y como yo lo decía aquí en Hebreos 3:15, si oyeres la voz, no endurezcas vuestros corazones. Pero ¿cómo vas a escuchar la voz si no la buscas, si no la lees, si no la comes? Amén. ¿Cómo va a pasar esto? Claro, pero aquí tengo una palabra aquí en Efesios 4:29 al 31, bien importante, porque dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y abajo nos dicen 5, que seamos imitadores como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pero que nos quitemos de toda inmundicia. Y si nos vamos de lo que estás diciendo, pastor, aquí en Juan prácticamente no los dice, porque de tal manera Dios amó dándonos a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenación al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fariseo, duro de corazón y circunciso de oídos. Así Eso es lo que está diciendo ahí. De alguna otra manera, con esto complementamos porque es el pecado imperdonable. ¿No, Y pastor? aparte nosotros también, o sea, también nosotros cooperamos a que la gente también rompiera contra Dios. A veces nosotros, en lugar de dar ese ejemplo, ¿verdad? Que honren a nuestro Padre Celestial. A veces nuestra manera, también la gente que no conoce a Dios, deshonra a Dios. Hable Principalmente de los cristianos. de los Inconversas. son inconversas. Y a veces nosotros no nos de casa de Dios, de siervos de Dios, de Todopoderoso. Usted dijo algo que me gustó mucho. Cuando nosotros negamos lo que Dios hace a través de un ungido de Dios, también blasfemamos contra el Espíritu Santo. Cuando negamos que tú eres una sierva, que Dios te usa muy hermoso, que Él lo usa muy hermoso. Cuando niegan y llega la gente, pero es así, 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 y empiezan a hablar mal del pastor, mal del apóstol, mal del maestro, del profeta. Realmente tú también estás blasfemando contra el Espíritu de Dios porque estás negando la obra que el Espíritu Santo ha sido hecho, porque ahí estaban negando, lo mismo le pasó a Jesús. Los fariseos estaban diciendo claramente y llanamente, lo hiciste por Belcebú. Es como atribuirle a nosotros que nosotros somos, hacemos las cosas a través de Belcebú. Y va a pasar lo que pasó con Esaú, que no tuvo arrepentimiento y que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y qué pasó? No hubo arrepentimiento. Entonces, el que con lágrimas, entonces es bien importante. Yo quisiera que la gente entendiera, que la gente hoy viera, que la gente conociera al Espíritu de Dios. Yo quisiera, ¿cómo quisiera que la gente viera esa parte, pastores? Porque de verdad, la gente, la iglesia no conoce al Espíritu Santo. De verdad que no la conoce. Tenemos ¿cuánto? 4 años, que hace más de 4 años que iniciamos la iglesia. ¿Y cómo batallamos para que la gente se convenciera? ¿Cuánto mal hablaron de nosotros? ¿Cuánto nos cerraron la puerta pastores? ¿Cuántos pastores a mí me dijeron, que usted le consta, pastor, a ti también, que dijeron que yo era un satánico, que yo no era una persona de Dios, que yo era un hombre? O sea, estaban dudando del poder de Dios. Y ahora créame que he recibido mensajes de algunos pastores que hablaron mal de nosotros y que nos dicen que a ver cuándo los invitamos a la iglesia. Y los vamos a invitar porque nosotros no somos como ellos, para que vean que amamos y que también son hermanos en Cristo y que también se equivocaron. Pero ¿cuánto no pasamos? ¿Cuántos momentos tan duros de llanto, de dolor, de tristeza, porque dijeron de nosotros tantas mentiras y nos hicieron creer? Al último llegaba un momento, decía que realmente no tengo el llamado, realmente estoy mal, o sea, realmente no soy el siervo que dicen que soy, la palabra que me dieron está mal. O sea, a mí me llega un momento en que yo empecé a creerlo, hasta que el Espíritu me dijo, no, no, espera. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu hace poquito? Que yo me quedé asombrado. Dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy, a partir de hoy, se cumple esta palabra. Y yo te lo comenté a ti, no sé si se lo comenté a usted, pastor, pero me sentí el hombre más glorioso del mundo, y no porque yo sea algo, porque yo nomás quiero decir que sin Cristo no soy nada, que sin el Espíritu Santo no somos siervos de Dios.
porque todo lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, fue en el poder del Espíritu. ¿Qué opinión tienen ustedes de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros? Que somos el cuerpo, no en el templo, no en cuatro paredes, sino en nosotros. ¿Qué importancia? Yo no sé si a mí en lo particular me gustaría recalcar esa parte, no sé ustedes, de decir quién es ese Espíritu precioso, bendito, santo, maravilloso. Yo creo que ahorita tocando acerca del Espíritu de gracia, ¿verdad? Que dice que no lo resistamos. Es muy importante que si estamos viendo la obra que el Espíritu Santo está haciendo en una persona, en un creyente, en un nuevo creyente, tengamos cuidado porque la palabra de Dios dice, dice, hay de aquel que haga caer a alguno de mis pequeños, mejor es ponerse una cuerda y un molinillo y una arrojarse piedra al y fondo del mar. aventarse al fondo del mar. Entonces, ahí también estamos blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y aquí en el libro de Mateo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces dice, y el que no levanta, desparrama, el que no recoge, desparrama. Entonces, si Dios está haciendo la obra en otra persona, hay que ser como ese sabio, me parece que fue Gamaliel en el libro de los Hechos, que le dijo al concilio, ¿verdad? Que le dijo, ¿saben qué? No hay que meternos con estos hombres, dijo, porque si es de Dios va a permanecer. Él fue prudente, dijo, y dijo, si la obra es de Dios va a permanecer, y si no, se va a desbaratar. Pero no profirió, no dijo, ¿saben qué? Dios está levantando a estas personas, están haciendo grandes cosas, no voy a proferir contra mi boca. Él se mantuvo en silencio y dio un consejo muy sabio, dijo, ¿saben qué? Déjenlos en paz, porque si no es de Dios, se va a desvanecer. Entonces, si la obra de Dios está haciendo algo, el Espíritu Santo, a través de alguno de ustedes, tengamos precaución de ser opositores al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios. Y recordemos que cada uno de nosotros tenemos un ministerio diferente. A uno lo puede usar Dios en sanidad, a uno lo puede usar Dios en palabra de ciencia, en palabra profética. Cada uno de nosotros somos diferentes porque todos somos el cuerpo de Cristo. No todos los cuerpos son iguales. Yo estoy más hermosa, obvio que ustedes, pero que estoy más llena del Espíritu. Amén. Ay, perdón. Gloria a Dios. Entonces, todos somos diferentes. O sea, uno puede ser la uña, el dedo, el ojo, la pestaña, la nariz. O sea, no somos complemento de Cristo, somos esa unificación y no tenemos que estar peleando como muchas iglesias lo hacen. Que yo soy más ungido, yo soy más ungida, yo tengo más espíritu, yo tengo más esto, y empiezan yo. Y se les olvida Tú sabes que hay que iglesias, todo lo hace el Espíritu. tú sabes que hay ahorita iglesias que nos están haciendo Sí, y a él se le y hace. nosotros lo bendecimos. Amén. Y le por esos pastores que los bendigan. Dios, que realmente nos una, porque lo que nos hace falta es la unidad de la iglesia, la unidad en el espíritu. No somos denominaciones, no somos cristianos evangélicos, adventistas, pentecostales, católicos. Necesitamos entender que si tenemos al Espíritu Santo y que recibimos el don celestial a través de Jesucristo y no lo negamos y lo aceptamos, somos hijos de la adopción, somos hijos de Cristo. Me llama mucho la atención la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, porque dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Será el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque aquí dice limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. A ver. En el libro de Proverbios, volviendo, ¿verdad?, la manera insensata de hablar. Capítulo 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Y sigo creyendo, sé que el Señor es todopoderoso y Él es entendido, es más entendido que... Qué precioso. Qué Sí, precioso. entonces, pero sí hay que ser prudente con lo que decimos. Solamente Dios sabe, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros el día que estemos delante de Él, ¿verdad? Pero si podemos decir menos cosas, menos palabras, de verdad, nos meteríamos En menos en problemas. menos problemas. Yo creo que
ahí es donde tenemos que tener, como dice en el libro de Santiago, ¿no? Que el que es capaz de domar Amén. es hombre Es perfecto. hombre perfecto. A mí me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 10, donde dice que el camino de Dios es justo. Y la palabra bendita de Dios dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y el 11 dice: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tu, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad, que el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Así es. O sea, ahí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios no quiere que el impío muera. Esa es la voluntad de Dios. Que nadie Entonces, perezca. entonces si nosotros quitamos la dureza de nuestro corazón y algo ocurre, dejamos de blasfemar contra el Espíritu de Dios. Ahora otra cosa, en los que le predicó el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, Amén. que él les empezó a decir, ¿verdad? Que vosotros fueron los que crucificaron al Señor, les empieza a decir, ahí estaría algún blasfemo. Amén. Claro, amén. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué no le dijo Jesús a estos fariseos, escribas, sepulcros blanqueados? Que no dijo que los fariseos, que dijo, ni entran ni dejan entrar a los que van detrás de ustedes. ¿Qué pasa? Porque eran opositores a Jesús, porque Jesús les era un problema para la religión en ese momento. Y ellos tenían miedo a la rebelión porque estaba ganando adeptos la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Llegó el reino de los cielos y el reino era Jesús. Sigue siendo Jesús y seguirá siendo Jesús a través del Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo. Amén. Si nos vamos allá a Primera de Timoteo, vamos a la palabra de Dios y me acompañan, amados. Déjenme encuentro acá. Santo Rey de Gloria, Santo Rey de Gloria. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey de Gloria, Santo. ¿Sí o no, amados? ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, amados? Aquí en Primera de Timoteo 1:13 al 15. Dice la palabra de Dios de 1:13 al 15. Bendita la palabra de Dios. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, dijo Pablo, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el Yo soy primero. el primero. Pero él dijo que era blasfemo. Sí, vaya. Y aquí está diciendo el perseguidor, que fue injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿El pecado imperdonable será perdonado? Por supuesto que sí. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no blasfemó? Por supuesto. Claro, negó a Jesús, persiguió a Jesús. Era un blasfemo del Espíritu Santo, porque obviamente, ¿cuándo él? Porque había un propósito de Dios en él. Si hay propósito en nosotros, el Señor nos va a llamar y nos va a decir, se nos va a aparecer o nos va a hablar de una manera preciosa. Pero es importante lo que dice ahí, ¿no? Claro. La incredulidad. La incredulidad, dijo que era injuriador, perseguidor y blasfemo. Y dijo, de los cuales yo soy el primero. Y él mismo se lo dijo. Y se convirtió en el hombre más extraordinario, más precioso, más hermoso. Después, yo creo que de todos los apóstoles, aunque Pedro era el principal, el guía de todos los apóstoles, yo creo que Pablo, porque la palabra dice que solamente el Señor hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, ahí en Hechos 19. Y todo lo que Pablo hacía era glorioso. Hablaba más lenguas que todos, lo fue utilizado con gran poder y gloria, pero también fue por causa del Espíritu Santo, por causa de Jesús, fue realmente perseguido y fue realmente torturado ese hombre. Ese es el costo de seguir a Jesús. ¿Cómo ven ustedes, amados? ¿Cómo les queda a mí con esta palabra de 1 Timoteo 1:13 al 15?
me queda claro de que somos perdonados porque él blasfemó contra Dios, él blasfemó contra el Señor Jesucristo y blasfemó contra el Espíritu Santo, porque es hasta Hechos que 9 cuando él se convierte. Claro que sí. Es cuando Hechos 9, cuando él se convierte. Entonces, vemos claramente que cuando recibe el toque del Espíritu de Jesucristo, cuando empieza a ver ese resplandor de gloria y que en ese momento le dice, ¿quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues. Él sí estaba persiguiendo a Jesús para terminar con la obra de Jesús en la tierra. ¿Eso no es el blasfemo? Él estaba negando a Jesús, y si niegas a Jesús, niegas al Espíritu Santo y niegas al Padre. Así es. ¿O cómo la ven ustedes? No, El ando duro apóstol, hoy. el apóstol Pablo sin duda fue uno de los hombres que tuvo bastante años en la iglesia, y vemos también el ejemplo de la misericordia. Tú lo dejas, pues, con El aguijón. o Ajá. sea, diciéndole, oye, y el apóstol Pablo reconoce que fue con ¿Quién está persiguiendo? sí, así que las consecuencias que sabes hacer contra. Entonces, vemos también en eh, Ay, sí. también porque dice eh, vuestras palabras dice contra mí han sido que hemos hablado y nos damos cuenta, pasándome en el libro de Salmos también, dice, el que hizo el oído no oirá, dice, el que formó el ojo no verá, dice, el que castiga la nación no lo verá. ¿Qué está diciendo que está hablando aquí el Señor? Vamos a ver también en Proverbios, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, la lengua apacible es árbol de vida. De ella es que Amén. aquí estamos dándonos cuenta, aquí nos estamos dando cuenta que el Señor está atento a todo lo que la bondad de Dios es indiscutible y la misericordia, porque como dice el pastor, dice que él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos hacia el arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Sí, preciosa. Y vemos aquí que los ojos de Él están en todo lugar, contemplando tanto como el que hace bien como el que no hace bien. Y dice aquí, dice en Proverbios, dice, mirando a los malos y a los buenos, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces vemos el amor y la misericordia de Dios, como dio el ejemplo el apóstol Pablo, pero también vemos que si no hay arrepentimiento, No hay nada. hay quebrantamiento para el espíritu de la persona por no hacer el bien. Y Pablo fue arrepentido y Pablo se convirtió de manera extraordinaria en un momento. Pero obviamente él dice, cuando le dijo a Ananías, ve y le vas a imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo y le vas a poner sus manos sobre sus ojos para que vuelva a ver. Él no quería ir por todo lo mal, porque persiguió la iglesia, porque azotó a muchos, los envió a la cárcel, muchos murieron, fueron totalmente perseguidos brutalmente. Pero cuando Dios dijo, ve porque instrumento escogido me eres, a mí eso me llena de gloria. Pero también nos pregunto, ¿qué pasa con alguien que vive en Cristo, que dice que ama a Jesús, que dice que ama al Espíritu Santo, que ha tenido encuentros maravillosos con él y de repente se lo lleva el mundo? ¿Qué pasa con eso? Porque Hebreos 6:4-6 dice claramente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso significa que el mundo los consumió y que el mundo ya no les dio la oportunidad, ya no hubo arrepentimiento en ellos. Es difícil. Claro que es difícil. Y recordemos prácticamente cuando Juan el Bautista, cómo bautizaba a las personas, cómo les decía, arrepentidos. Amén. Arrepentidos para tomar el bautismo. Entonces, ¿qué prácticamente nos habla desde que cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino para que venga Jesucristo, para ser bautizado Jesucristo, cómo teníamos que tener el arrepentimiento para ser bautizados en agua?
Entonces, cuando viene Jesucristo y nos bautiza en el Espíritu, para que tú tengas ese bautizo en el Espíritu Santo, tienes que estar totalmente, ver una persona limpia de corazón. ¿Por qué? Porque ya te habrás arrepentido de todos tus pecados, de todas las perversiones, maquilaciones que hemos hecho en el pasado cuando estábamos en el mundo, cuando ignorábamos el corazón de Dios, cuando ignorábamos que Cristo era el que nos salvó. Y si nos vamos a la palabra de Dios, aquí en 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignorás que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tener de Dios, y que nosotros vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificado pues a Dios vuestro cuerpo en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. O sea, qué poderosa palabra nos dice aquí el Señor, ¿no? Amén. A mí me llama mucho la atención también cuando Esdras confiesa los pecados de Israel y es muy importante cuando hacen ese ayuno y silicio para mencionar donde están algunos levitas que menciona la palabra de Dios ahí en el capítulo 9 de Nehemías, porque habla grandemente de lo que Dios hizo, cómo liberó a Israel, habla de vuestro padre Abraham, habla de cómo dividió el mar, habla de cómo les dio pan del cielo cuando tuvieron hambre. O sea, habla de cosas muy hermosas aquí, pero dice allí algo importante en Nehemías 9, capítulo 17, dice: aparte de todo esto que hiciste, de todo esto que nos diste, de todo esto que pasamos contigo, que tú estuviste siempre con nosotros, dice: mas ellos y vuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, dice, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué precioso. ¿Qué pasa? Pues sí, me pasó, José Carlos. Pues así es, hay que tener, yo creo que estamos en una generación, yo recuerdo, ¿verdad? Bastante antes de entrar en los caminos de Dios. Yo recuerdo que cualquier cosa que decía uno en contra de las cosas de Dios, uno tenía hasta miedo, hasta sentía que le iba a caer a uno un rayo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba así chico, tenía mucho temor de decir algo en contra de Dios. Tenía temor, pero yo creo que ahora, ¿verdad? No sé qué ha pasado. Debemos de enseñar, en la prudencia de no hablar en contra del Señor, no hablar en contra del prójimo y guardar, llevar esas enseñanzas de hablar con prudencia. Y amén. Bueno, nosotros creo que somos hijos de Dios, que somos hijos del Todopoderoso. Es bien complicado cuando la gente, hay muchos comentarios, los bendecimos a todos. Hay comentarios ahí de una persona que está en contra y que está diciendo cosas terribles de nosotros. Nosotros la bendecimos a esa persona y no nos vamos a poder debatir absolutamente nada. Nosotros estamos aquí, somos personas que el Espíritu de Dios nos trajo aquí en este momento y nosotros estamos aquí para bendecir con independencia de lo que cada quien crea o lo que cada quien piense. Este no es un programa para debatir, este es un programa para enseñar la Escritura y mostrar a la persona del Espíritu Santo. No tenemos 5 meses ni 10 meses, tenemos ya años. El Señor nos ha procesado a todos los que estamos aquí. Yo tengo más de 22 años procesado para poder platicar y hablar de la palabra de Dios. Entonces, bendecimos a esa persona porque nosotros bendecimos. Que si nos insultan, bueno, pues eso no pasa nada. Pero si a Jesús lo insultaron, lo blasfemaron, claro, lo golpearon, lo crucificaron. y le dijeron blasfemo a Jesús y de hecho la acusación de la cruz fue la blasfemia y lo acusaron de blasfemio. Pero pues yo le digo a esa persona, a Satanás le interesa que lo que usted dijo, la gente no se arrepiente. Entonces ahorita creo que a Satanás no le interesa esa parte, ¿no? Pero a nosotros nos interesa ir a revocar todo decreto, conjuro, hechizo, maldición, toda maleficio que nos envían, porque
en el nombre de Jesucristo. La palabra es muy clara, lo que dice 1 de Timoteo 1 del 13 al 15, quedó claramente que él era blasfemo. Pablo dice, yo era un injuriador, yo era un traidor, y de alguna otra manera recibí misericordia y Dios me perdonó. Amén. En los cuales él dijo, porque él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo, todo lo tengo por basura, con tal de qué, de ganar a Cristo. Y nosotros no lo tenemos por basura. Por supuesto que sí. La blasfemia contra el Espíritu Santo es terrible y es algo que el mundo ahorita, ustedes lo vimos, ya hizo declaraciones el Papa y ya dijo que va contra los evangélicos, que va contra los servidores de Cristo. No nos importa que vaya contra quien quiera, nosotros seguiremos predicando la palabra de Dios, le guste a quien le guste y al que no le guste, que Dios lo siga bendiciendo. Pero estamos aquí para hablar lo que Dios dijo que habláramos este día. Amén. Qué más quieren decir, amados? ¿Qué más es importante? Porque la palabra de Dios ahí en Lucas 23:42 dice que nosotros somos, promete perdón a cualquier pecador que se arrepiente. ¿Qué no dice la palabra que que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor jamás? Amén. No lo dice. O hago a Dios mentiroso. Se lo dice. Y nos ¿Qué no dice, dice Romanos 8:1 que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado de alguna otra vez? amén, Si así el es. Salmo 51:17 dice que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, entonces que lo que pasa es que Satanás no quiere que muchos se arrepientan y mete cábul y conflictos y situaciones. Pero ¿qué quiero que entendamos? El poder del Espíritu. Ya ahorita yo creo que quedó claro, para mí quedó claro, no sé a los hermanos en Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos cubiertos con la sangre de Jesús, amamos a toda la gente, a nuestros enemigos, a los que hablan bien, a los que hablan mal, ¿o no? Sí, pues No así estamos es. acostumbrados, ¿verdad? Ya Parte en del el show. servicio el miércoles, ahí se nos apareció una mujer fuera de la iglesia, estaba llevando yo a unos hermanos allá afuera, estaba mi hijo, el pastor Oscar Armando conmigo, y de repente llegó una mujer como endemoniada y empezó a gritarme hasta lo que me iba a morir, y le empecé a reprender en nombre de Jesús hasta que ya no pudo, y de repente desapareció, porque venía a echar pleito, venía querer hacer algo más. Pero aquí lo importante es que reconozcamos que hemos entristecido al Espíritu de Dios, que reconozcamos que la iglesia ha entristecido al Espíritu Santo, porque hoy la iglesia de antes no pedía por milagros, no pedía por prodigios y no pedía por señales. Y ahora la iglesia lo único que hace es pedir por prodigios, milagros y señales, en lugar de desatar ese poder sobre la iglesia, de desatar esa gloria. No necesitamos pedirlos, el Señor lo hace. Porque ¿qué hacía? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Él iba y sanaba. ¿Por qué? Porque el Señor dio esa instrucción. Yo dijo que lleváramos. ¿Qué no dijo el Señor? Que el Espíritu de Dios estaba sobre él por cuanto lo había ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, a los oprimidos. Y si nos vamos al principio de la Biblia, ¿qué dice? Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Amén. Gloria al Señor O sea, Jesucristo. desde Génesis hasta Apocalipsis prácticamente nos dice que prácticamente tenemos la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Tenemos que dice también la palabra de Dios que nosotros haremos cosas mayores en su nombre si le creemos. Entonces, Lo decíamos en el programa pasado, si se acuerdan. Rechazaron a Jesús porque lo vieron montado en un pollino, en un burro, y lo querían ver en gloria. Ellos esperaban una gran deidad lleno de oro, lleno de, no sé, de piedra como el Papa preciosa. Cosmo Y decía, decidieron rechazarle porque quisieron rechazarle en lugar de encontrar el perdón de Dios. No porque Dios les odiaba, sino por la dureza de sus propios corazones. En ellos mismos condenaron su vida al rechazar al Espíritu Santo de Dios. Ellos condenaron su vida en eso. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Si tú nos estás viendo, los que nos están viendo, esas 242 personas que gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nos están viendo. ¿Qué te recomendamos? Yo les recomiendo que quiten todos los muros en su vida. Que si tú estás escuchando una voz especial, que le empiecen a hacer caso porque es el Espíritu Santo que le está llamando. Creo que tenemos que darle la libertad a Jesús de comunicarse con nosotros. No sé ustedes qué opinen. Tenemos que darle la importancia de tener una verdadera relación con el Espíritu Santo,
y ser obedientes a Dios, ser obedientes a Él, ¿verdad? Es muy importante que en las iglesias se les enseñe acerca de su función, de cómo vive y mora dentro de nosotros como creyentes en Dios y cómo debemos de tener cuidado de, siempre lo ha dicho usted, pastor, de no entristecer al Espíritu Santo, de ser sabios, de no levantar la voz, no solamente en contra del Señor, sino en contra de los hijos de Dios, porque hacerlo en contra de los hijos de Dios es hacerlo también en contra de Dios. No, yo estoy totalmente de acuerdo y la verdad pues estamos sujetos, el mismo Pablo dijo que estamos sujetos a vituperio por causa de Cristo y ser rechazados. Y yo creo que ni a usted, ni a los que estamos aquí, ni a Darío, porque también conocemos al pastor Darío como Dios lo usa hermoso, con esa adoración preciosa y con ese también que lo usa con un denuedo precioso, que lo usa con la palabra, porque conoce la palabra desde su abuelita. Pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios perdonador. Antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, que no alcanzaremos eh, misericordia, que no tendremos el perpetuo socorro. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 45? Tu trono, Dios, es eterno y para siempre, el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira, Lois, casi exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Esta es la reina a tu diestra con oro de Ofir. Entonces, qué hermoso es lo que dice el Señor: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Necesitamos aborrecer la maldad, amar la justicia justa de Dios, porque es hermosa de verdad en el nombre de Jesucristo. Es hermoso saber que tenemos ese espíritu precioso ahorita hoy en día. Y no sé, todos los que nos están viendo, qué maravilloso es que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos esa gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, dice la palabra que es un don de Dios. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que se levantó entre los muertos, serás salvo tú y toda tu casa. Y de alguna otra manera, los que estaban muertos en sus delitos y pecados, hoy como nosotros, también tenemos una circunstancia muy difícil, que es que es el mantenernos, porque el enemigo nos quiere derribar, pero hoy no estamos para derribarnos, ni para ir en contra de unos de otros. Creo que estamos para bendecirnos, para amarnos y para llenarnos de toda la gloria y el poder del Espíritu Santo. No sé qué opinen ustedes, amados, pero yo lamento mucho que cuando la gente se conecta a los chats para maldecir o para decir esto, no, la persona que hizo el comentario lo hizo en base a Zacarías y se le olvida que no es que Dios haya abrogado la ley, pero estamos bajo la gracia. Ya tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Y si lo confesamos, aunque no lo hayamos confesado, y si lo confesamos y creemos en Él, porque por medio de la fe creemos en Jesucristo, creo que tenemos salvación. Yo creo que sí. Bueno, vayamos a los satánicos. Tanto Rey de Gloria, ya se fue muy lejos. Sí, o sea, vayamos ahí. Santo Cristo de la Gloria. ¿Qué es lo que pasa con ellos cuando se arrepienten y se convierten a Dios? Amén. ¿Qué hicieron los satánicos? Muchos ex satanistas que ahora sirven a Dios, que maldijeron, que hicieron cosas que, a ver, si no me equivoco, de cómo se puede, dijeron que cómo Dios los saca, ¿verdad? Los perdona, y ahora Dios los comienza a usar. Sí, pues prácticamente a mí el Señor me ha perdonado mucho. Yo soy una ex satanista, pero el Señor, recibí la gracia de Dios, recibí la misericordia de Dios cuando me presentaron a ese Jesús que sana. Y cuando tuve yo el privilegio de conocer al Espíritu Santo, hasta ahora a veces lloro y le pido perdón a Dios, porque yo siempre lo he dicho en las personas que me conocen y en mi ministerio y lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo desde los 16 años, lo primero que me regalaron fue una muerte. A los 23 años, yo ya había llegado a un obispado satánico.
¿Por qué? Porque yo no conocía a Jesús. A mí nunca me hablaron de Jesús, pues prácticamente pues yo tengo la descendencia hindú, mi mamá era hindú y prácticamente pues nosotros no conocíamos ni del catolicismo. Entonces, cuando tuve el verdadero encuentro con el Espíritu Santo, yo se lo dije, Espíritu Santo, si realmente existes, tócame, quiero sentirte, quiero sentir tu poder. Y fue cuando me tocó, sentí su poder y el agradecimiento. Por eso les digo, las personas que hablan y hablan de los cristianos es porque no tienen un corazón arrepentido, un corazón lleno de amor. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el satanismo, cuando yo estaba en las tinieblas, éramos más unidos que los que somos cristianos. Allá se unen para unirse los unos a los otros. En cambio, nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Nos unimos los unos a los otros, pero para echarle a la otra iglesia y decir, mi otra iglesia, yo soy más poderoso que tú, mi iglesia tiene más bonita, la mía está así, la mía está así. ¿Y qué estamos haciendo realmente con el Espíritu Santo y con el amor de Dios? No estamos haciendo nada. Claro. Estamos en discordia, estamos en pleito, que yo sí tengo la verdad, que yo sí sé esto, que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo, que yo soy de Santiago. ¿De qué te sirve ser de todos esos? ¿De qué te sirve saber la palabra si estás podrido por dentro? ¿Por qué? Porque no has tenido al Espíritu Santo, porque no has conocido al verdadero Jesús, porque no has sido una persona procesada. ¿Por qué? Porque no tienes arrepentimiento y no tienes perdón de Dios. Pero yo me quedaría, no sé qué ustedes opinen, yo me quedo con las palabras que hay en Juan 11, que de alguna otra manera Jesús le dijo a Marta, cuando le dijo que sabía que Lázaro resucitaría en el día postrero, y que le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo me quedo con esa palabra, porque la resurrección se dio por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo de la resurrección, y esa palabra a mí me mata, o sea, me mata en el sentido bien de que es una palabra que a mí me hace llorar. No van a decir que Dios lo quiere matar. Sí, no, ¿sí? no, ni siquiera me quiere matar. O sea, aquí es una expresión en México Perdón. que utilizamos, no, hombre, me mata ir al cine, me mata. O sea, me gusta mucho, es algo precioso para mí. Cuando yo sé que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Simplemente crees y no morirás. Él te va a resucitar, Él te va a levantar, y si tú blasfemaste contra el Espíritu Santo en un momento de tu vida, la palabra dice, arrepiéntete y conviértete para que vengan a ti tiempos de refrigerio. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, pero Satanás ha sido vencido en la cruz, y ahí en la cruz Cristo hoy quiere resucitarnos, levantarnos. Yo siento tan hermoso al Espíritu Santo, a pesar de lo que digan cualquier persona, yo siento tan precioso al Espíritu Santo. De verdad que yo todos los días cuando me levanto y que Dios me llama a la oración, de verdad, o sea, corro, ya ni me quiero lavar los dientes, ya lo que quiero es estar ahí hincado y decirle, amado Espíritu Santo, mira, aquí estoy, vengo otra vez delante de ti, ayúdame, bendíceme. ¿Qué mensaje, Pastor José Carlos, usted le dejaría a la gente acerca de este hermoso ser, de esta maravillosa persona que se llama Espíritu Santo, que nos acompaña, nos guía y está con nosotros todos los días, porque Jesús dijo que no estaríamos huérfanos? Pues primero que nada, gracias, ¿no? Porque ahorita lo siento. Miren, ahorita en este preciso momento podemos sentir al Espíritu Santo de Dios. Y agradecemos bastante, ¿verdad? Porque lo único que intentamos hacer aquí, ¿verdad? Es tener respeto a Dios, tener reverencia. Es algo que siempre enseñamos en la congregación, que tengamos reverencia al Señor. Y tener comunión y respeto al Espíritu Santo. Es algo que lo tenemos muy recalcado en la iglesia. Entonces, nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Porque a través de Él podemos conocer las cosas del Padre. A través del Espíritu Santo nos es revelado, nos somos corregidos, somos restaurados, somos bendecidos
No somos huérfanos porque tenemos ese espíritu de adopción y agradecido completamente, de verdad. En esta hora y en este momento podemos sentir al Espíritu Santo. Yo lo siento y me siento muy agradecido con él por esa experiencia y por permitirnos estar así. Pastora Grisel. Pues yo lo único que les puedo decir que pues es lo mejor que me ha pasado en la vida. Haber tenido un encuentro con él y depender con él a cada momento. Estar a cada momento con él, cuando estás cocinando, cuando te estás vistiendo, a cada minuto. No solo cuando vas el miércoles o el lunes o el día que te tengas tu culto o cuando solo entres a tu aposento a orar, sino que el Espíritu Santo está 24 horas con nosotros a cada momento. Cuando tú lo haces parte de ti, cuando tú vives para Él y vives dentro de Él, que es algo maravilloso, poder experimentar ese amor, esa gracia y esa guianza que Él nos da, que Él nos llena esos vacíos que tenemos de soledad, que sentimos rechazados con dolor, de todo, que Él nos dice, aquí estamos, no están solos. En ese momento que Él nos dice que aquí estamos, que es lo más maravilloso de estar en su presencia de Él, aquí en la tierra, y imagínense cuando estemos con Él en esa presencia, cuando nos toque ser llamado. Pastor, ¿qué dice el Paracletos? Porque yo sé que le está tocando el Señor. Es muy lamentable que la gente hable por hablar, y sobre todo yo que, por ejemplo, que ahorita tengo mis párpados operados, que he estado pasando momentos duros, difíciles, que ahorita si ustedes me ven con algún moretón en mis ojos es porque recibí dos cirugías en mis ojos, pero entiendo a esta sierva preciosa que de Dios, Catherine Kuhlman, que honró esa vida preciosa, Amén. porque ella fue amiga del Espíritu Santo. Ella fue una gran amiga del Espíritu Santo. Y ella lloraba antes de subirse a un púlpito, lloraba y decía, no contristen al que ama mi alma, porque yo tengo comunión con él y yo sé quién es, yo lo conozco, porque él me ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer a su Santo Espíritu. Fue Jesús el que nos hizo resplandecer su gloria sobre nosotros. Y es tan lamentable que hagamos y digamos tantas tonterías cuando nosotros tenemos ahorita una oportunidad hermosa. El Espíritu Santo se va a ir con nosotros. En el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo va a irse con nosotros. La puerta de la gracia se está cerrando. Arrepiéntete, conviértete, acepta a Cristo, ve por el Espíritu Santo. La verdad que es la persona más hermosa que yo he conocido en toda mi vida. Es la persona más gloriosa porque yo siempre le digo, haz real a Jesús en mí, Espíritu de Dios. Haz real a ese ser preciosísimo que es Cristo en nosotros. Y lo más hermoso es que Él no habla para sí mismo. El Espíritu Santo no se vanagloria de sí. El Espíritu Santo no habla de Él. El Espíritu Santo no dice. Él dice que glorificará. Jesús dijo, Él me glorificará. ¿Eh? Y qué bello que glorifique a Jesús. Y qué bello que lo diga. Y así como Lázaro, si Jesús llega a tocar tu vida, que déjame decirte que no todo está perdido. Porque si Él dijo que Él era la resurrección y la vida, y que quería en era, tendría vida. Creo que ahorita tenemos un momento maravilloso con ese precioso espíritu, con esa hermosa persona. Es más, el Espíritu Santo nos tiene unidos ahorita con Brasil, con México, con diferentes países, con Venezuela, Colombia. Estamos agradecidos con el Espíritu Santo, ¿sí o no, amados? Sí, por claro lo que ha que hecho sí. con nosotros, porque ahorita nos tiene unidos a pesar de tantas circunstancias que todos, el pastor estaba muy malo, muy enfermo, pensamos que también nos iba a presentar. El pastor Darío le salió una circunstancia en su trabajo que no presentaba. Nosotros también, ella estuvo enferma. Yo tuve mi cirugía de ojos, duré 3 días incapacitado. Pero aquí estamos con el amor, con ese poder de Dios. No sé si quiera leer algunos mensajes, pastora. Gracias a nuestro hermano Juan Montiel, porque nos dijo que qué hermosa palabra. Gracias, amado. Sí, Dios me lo bendiga. Dios bendiga también al hermano René Pereira, a Juan Montiel, bendiciones a Dios de Linions, también prácticamente de Lupita ¿Qué dijiste? dijiste? Que no te De entendí. Illinois, ¿no? Illinois. De Illinois. Illinois. De-
de Lilión. Perdón. También queremos mandar saludos a Lupita Treviso, a Lisa Caballero, que están en nuestra transmisión. No logro ver otros. A Ovidia Campos. A Ovidia Campos, Dios te bendiga, a todos los que hermana. se están conectando a través de todas las redes sociales y a través de Casa de Avivamiento Resplandor, a Marjorie Mejías, gracias de Venezuela, gracias hermosa, qué hermoso también, del apóstol Virgilio, amado apóstol, gracias, amado, Dios lo bendice. Gracias. De Bucaramanga, Colombia, pero está en Venezuela, ¿no? Sí, él está en Venezuela. Pero la pastora Erika Viviana Ramírez está en Bucaramanga, la bendecimos al amado apóstol Virgilio, a la hermana Ovidia, a todos los que se conectaron en Venezuela, la pastora Erika Villa, ¿quién más? Bendecimos pues a todos ustedes, a pastora Ana Cristina, de verdad. Gracias por este momento, gracias por abrirnos las puertas de Jesús en las naciones. Amamos esta plataforma, ¿verdad? Hemos visto el poder de Dios. A Roberto Rivera, gracias, amado Roberto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga. No sé si quieren decir, nuestra hermana Lupita luego nos defendió. Hijos, están cubiertos con la sangre de Jesús, se nota que es su tía. Gloria a Dios. Él los bendiga a todos, Antes no apareció su abuelita. Y luego Dios bendiga al pastor José Carlos. Es que nos tiró feo, ¿va? Porque no nos hizo nada a nosotros. No. Pero sabemos que nos aman igual. Sí, no, bendecimos la vida de todas las personas y les damos gracias por ser gracias por este momento. Gracias. También queremos agradecer también este hermoso lugar, también al arquitecto Bencomo. También agradecemos porque Alejandro Bencomo. En su trabajo podemos estar en este lugar. Y que él podría estar descansando en su casa y pues de verdad podría estar haciendo otras cosas, noviando, algo, pero él decidió bendecirnos. Gracias por hacer del programa En Comunión con el Espíritu Santo. Por eso le pusimos así, porque amamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. No significa que no amemos a Jesús, ¿verdad? Obviamente, pero dijo que no nos dejaría huérfanos y nos dejó al Consolador, a otro Consolador igual de precioso, bello y extraordinario, que es Jesús. Dios me lo bendiga. Hoy ha sido un programa de bendición, pastora. Gracias a Jesús en las Naciones. ¿No quieren bendecir a Jesús en las Naciones? Pues sí, pastora. En orar por alguien, ¿ok? Sí. Ya para despedirnos, yo sé que ya llevamos tiempo, pero que entramos tarde, les pedimos una disculpa, procuraremos venirnos desde las 5 para estar a las 6. Es que hubo un accidente. Un accidente terrible donde se volteó un camión que traería comida para vacas, y hizo un desastre en toda la carretera y pues no podíamos acceder. Pero aquí estamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos el honor, la gloria, la exaltación y la alabanza. Te pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, desatamos el poder de tu Espíritu Santo en este momento para que la gente reciba sanidad, milagros, prodigios. En el nombre de Jesús desatamos el poder de Dios contra el cáncer, contra el VIH, contra toda enfermedad y dolencia. En el nombre de Jesucristo declaramos ahí a través de esta pantalla que tú recibes la unción del santo, del justo, que recibes toda bendición del cielo, que hoy tus finanzas, que hoy tu economía, que el Señor abre las ventanas de los cielos y va a llover hasta que sobreabunde. Hoy hay un rompimiento poderoso sobre tu vida. Todo lo que te impedía avanzar, hoy va a avanzar en el nombre de Cristo. Todo lo que te impedía glorificar a Dios, hoy se quita de tu vida. Hoy el Señor va a romper puertas de hierro y cerrojos de bronce. Él hará pedazos para que podamos ver su hermosa gloria. Sean benditos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También de corazón, para ese arrepentimiento. Amén. Y también una oración especial para mi hermano. Para Armando Quiau. Mi hermano que se llama Armando Quiau, que en estos momentos está pasando un problema de salud fuerte. En el nombre de Jesús confío que él va a estar sano y enviamos esa palabra de sanidad hasta Cancún, donde él está, que toda diabetes queda quebrantada, que todos pulmones quedan limpios ahora en el nombre de Jesús, y cada parte de sus órganos, su cuerpo, páncreas, todo pie diabético, queda todo restaurado en el nombre de Jesús, y para la gloria y la honra, confío que Dios
Bueno, y Haga su bendíganos a voluntad. nosotros, porque nos dijeron cosas bien feas. Gracias, se los amamos. Sí. En el nombre de Cristo Dios los Jesús. bendiga. Bendiciones. Nos Bendiciones. vemos el próximo programa. Vamos a empezar bien puntualitos a las 6:30. Amén. Gracias, amados. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice: Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy.